Está muy picada la situación en la provincia de Santa Fe. Hay un par de cositas que antes de pasar a la nota, queríamos compartirles, queríamos conversarles puntualmente. Hay una interna en el Frente de Todos de Santa Fe. De un lado está el gobernador Omar Perotti, quien dio el visto bueno a las precandidaturas al Senado de Marcelo Lewandowski y María Zagnún, yendo Perotti como lo que se llama una candidatura testimonial, como precandidato a senador nacional suplente, apoyando el gobernador santafesino al binomio para el Senado, compuesto por las precandidaturas de Lewandowski y Zagnún. Y del otro lado aparece otro peso pesado de la política santafesina, como es el caso de Agustín Rossi, quien encabeza su propia lista para el Senado, yendo acompañado por Alejandra Rodenas, que es la vicegobernadora de Perotti. Digo, para más INRI, para más confusión, para más complejización, mejor dicho, la vicegobernadora de Perotti en la lista que se opone a el gobernador. Rossi y Perotti están muy enfrentados, hay un fuerte enfrentamiento entre el gobernador y el ministro de Defensa. Se dice que del Frente de Todos, desde Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se buscó presionar para que haya lista de unidad, pero no fue así. El enfrentamiento entre Perotti y Rossi se ha parido esta interna, de nuevo, con dos pesos pesados de la política santafesina, y me animo a decir la política local, como es el gobernador de Santa Fe, una de las principales provincias de nuestro país, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, de nuevo, peso pesado de la política santafesina. Antes de la nota, creo que tenemos unos audios para pasar, para graficar y ya pasar a la nota, pero teníamos unos audios de qué dice cada campana, digo, la campana Perotti y la campana Rossi. Puntualmente, solamente un minutito cada uno como para contextualizar. Por un lado tenemos tenemos a Marcelo Lewandowski, que el domingo en El Fin de la Metáfora, en el programa de Iván Jabrowski, opinó de esta interna que vivirá, esta primaria que vivirá la provincia de Santa Fe, cuando se le preguntó qué es lo que pasa con Rossi y por qué no hay acuerdo Perotti y Rossi. Si tenemos el audio, estas fueron las palabras de Marcelo Lewandowski en El Fin de la Metáfora el domingo pasado. Esto dijo el candidato de Omar Perotti. Buen día, Marcelo. La pregunta que se hace mucha gente para ir de lo general a lo particular es, bueno, ¿qué es lo que ocurrió en Santa Fe? ¿Por qué no se ha llegado en el oficialismo a una lista unida? Bueno, hubo negociaciones hasta el último momento, se había llegado a un acuerdo el día viernes entre el gobernador Omar Perotti en Casa de Gobierno, en una reunión junto con Cristina, con Guado de Pedro, con la venia del presidente, pero bueno, la otra lista ya estaba lanzada y hasta último momento sé que desde el gobierno nacional se intentó ir por la unidad, pero bueno, eso no se produjo y quedó esta instancia de pasos a la que, bueno, tendremos que ir y no solamente los compañeros, sino el resto de la ciudadanía tendrá que elegir en cuál de los dos va a representar al Frente de Todos en las próximas elecciones. Esto decía Marcelo Lewandowski en El Fin de la Metáfora, la campana Perotti del asunto. Por último tenemos, antes de la nota, la campana Rossi. Digo, acá escuchamos al precandidato a senador que auspicia al gobernador Perotti. Del otro lado, Agustín Rossi, que un poquito menos cordial, un poquito más enfurecido. Esto le dijo a Roberto Caballero en Caballero de Día. Agustín Rossi. A ver, es una de las noticias porque en líneas generales ha habido listas de unidad, o sea, han tratado de evitar las PASO, pero bueno, particularmente el escenario santafesino es un lugar donde el Frente de Todos va a ir a unas PASO, digo, con dos listas. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que son múltiples, digamos, ¿no? Pues hay razones de miradas distintas o de acentos sobre los cuales uno tenga que posicionarse. Yo diría que una razón importante es que la estrategia de la lista del gobernador es una estrategia que lleva a provincializar la campaña y a esconder de alguna manera las políticas nacionales en la provincia de Santa Fe. La presencia del gobernador como candidato a senador suplente, a mi criterio, un riesgo institucional no debido, por decirlo de alguna manera, porque todo el mundo sabe que es una candidatura testimonial, digamos, ¿no? Bueno, esto decía Agustín Rossi en Caballero de Día, Roberto Caballero. Rossi, Perotti, Rossi, un fuerte enfrentamiento en la provincia de Santa Fe. Afortunadamente, para hablar del tema, para entender un poquito más qué es lo que está pasando de primera mano, está con nosotros quien es dirigente del Proyecto Rosario, que es una de las corrientes
que nutre al Frente de Todos en la provincia de Santa Fe. Rafael Iglesias, bienvenido a Todas las Tormentas Juntas. Acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A vos. Sí, la verdad que es interesante todo lo que está pasando y viste, creo que para ustedes es difícil entender también desde allá, porque para nosotros también es un poquito complicado. Fue un fin de semana como bastante de leer notas, de cruzar mensajes, de ver qué estaba pasando. Y es llamativo, pero tiene un contexto también. En general en la provincia de Santa Fe, algo que viene pasando mucho es que después de que falleció Lifchi, todo el panorama se reordenó, ¿no? Porque era un puesto fijo para ir por la candidatura de senador. Y bueno, en todos los partidos hay interna, en el Fondo por el Cambio hay como 5 internas para senador, en el socialismo también, para el Frente Progresista también. Y el peronismo tenía la posibilidad de ir sin interna, fortalecido, gobernando, ¿no? Con un gobernador del Frente de Todos. Y me parece que, bueno, que lo que es claro es que esa era la intención del gobierno nacional, esa era un poco la intención a lo que jugó Cristina, a lo que también habría jugado Alberto, que bueno, que también esto se ve en lo que es las declaraciones de Guado de Pedro en estos días, pero bueno, tenemos una interna que va a ser dura, y que en función de que no sea sangrienta, ¿no? Por ahí lo que estuvimos viendo es este tipo de declaraciones, bueno, como más fuerte, más por ahí que cuestan en pensar a veces después cómo recomponer las elecciones, pero también nosotros venimos en otros procesos, Claro. en el caso de internas duras y que después se ha trabajado en conjunto y por ejemplo, el mismo Rossi y Rodena, ellos fueron en una interna en 2017 muy dura y después terminaron en una fórmula conjunta. Lo importante me parece el planteo de Rossi. Es interesante cómo él discute un poco esto de hacemos Córdoba, de hacemos por Córdoba y hacemos Santa Fe, y plantea, bueno, cómo el gobernador quería poner a un hombre de su confianza, que es Mirabella, que hoy es senador nacional, que en principio era el que estaba destinado o proyectado a encabezar en senadores, y que bueno, también en este juego de ver quién encabezar y quién no, se termina cediendo y poniendo encabezando diputados, y termina encabezando Marcelo Lewandowski, ¿no? Entonces, bueno, si el planteo de Rossi era que no encabece Mirabella y que no jugar esa carta, ya había mejorado el escenario para él y para que Lewandowski es un dirigente muy competitivo, que acá en Rosario hizo una elección muy importante. Perdón, Rafael, ¿quién, que justo se trastabilló un poquito, ¿quién es el que hizo una elección muy importante en Rosario? Marcelo Lewandowski, el candidato a senador Sí. de la lista que no es de Rossi. Y bueno, me parece que eso le da mucha potencia a la interna, pero también le da mucha potencia a la unidad, ¿no? Un candidato que tiene muy buena imagen en Rosario y en la región, y que también nos permite potenciar el peronismo rosarino, que viene siendo que tiene una oportunidad de ganar acá y desde acá, la provincia, la ciudad, y aportar eso al proyecto nacional, ¿no? Y Rafael, algo que creo que es lo que más me llama la atención de todo esto, que ya hay muchos factores que llaman la atención, vos lo dijiste, un enfrentamiento entre dos piezas clave de la política santafesina en los últimos tiempos, Perotti, que es el gobernador nada más y nada menos, y Agustín Rossi, que creo que es el político rosarino que más peso tiene a nivel nacional. Bueno, es muy subjetivo, pero lo imagínense que está en el podio de los santafesinos con más influencia política, enfrentándose, y por ejemplo la vicegobernadora de Perotti yendo en la lista como precandidata de Agustín Rossi. Cuesta mucho imaginar cómo se va a recomponer eso y cómo queda parado Perotti. En ese sentido, es cierto que se habla, mejor dicho, ¿crees vos eso que se habla de la eschiaretización de Perotti, que Perotti busca más
cortarse solo en la matriz santafesina, que Rossi tiene una mirada más nacional. ¿Crees que es cierto eso o crees que son falacias? Mira, la verdad que creo que un problema que tenemos en la política nacional y que también se refleja en el Frente de Todos, y claro, es cómo la política cada vez es más lo que pasa en el AMBA, ¿no? En esta pandemia lo hemos visto mucho, también nosotros, una reflexión que hacemos, de un recorrido mucho de orgas nacionales, de organizaciones nacionales, que decimos, bueno, hay que centrarse un poco más en Rosario, en lo local. Creo que también tiene que ver con qué reflexión hacemos de qué es el Frente de Todos. El Frente de Todos también nació un poco de esa reflexión de por qué habíamos perdido, de qué era lo que necesitábamos para generar una propuesta que entusiasme y que vuelva a poder conducir a Argentina. Y en eso creo que es priorizar esta cuestión de o sea, digamos, yo no estoy tan preocupado porque el perotismo se vaya del Frente de Todos o cosas así, sino estaría más preocupado por tratar de seducir a Hacemos por Córdoba para que se sume como en su momento quisimos hacer. Y creo que el tema es, si nosotros tenemos esa preocupación, lo importante es no forzar una ruptura, ¿no? Acá creo que eso también es lo que se trató de hacer el gobierno nacional y fundamentalmente de Cristina, ante este escenario, también no dejar a un gobernador importante en una posición como si fuese una interna con el gobierno nacional, sino al contrario, y sostener ese vínculo, sostener esa alianza, ¿no? Y en ese sentido, no, porque es interesantísimo lo que mencionás, porque por ahí si fuera una interna con un político, sin minimizar a nadie, ¿no? Pero por ahí sin la experiencia de Rossi, la historia sería otra, incluso con el perdón de la palabra, que es una expresión horrible, pero sería más fácil de domesticar la interna. En este sentido aparece Rossi. Vos, ¿qué balance haces de la respuesta de Perotti, ¿no? La candidatura testimonial, digo, claramente tejió una estrategia, Perotti, pero ¿qué lectura haces de lo que está haciendo Rossi? Digo, mucha gente dice, bueno, sí, lucha por su lugar, pero otra dice, puede generar un daño irreversible para la política santafesina en el Frente de Todos. ¿Qué lectura haces de esta decisión que tomó? Y la verdad, a ver, es llamativa también del sentido que uno siempre lo vio a Rossi como un dirigente muy ligado a lo nacional y muy ligado a la conducción de Cristina, y en este momento él está saliendo de eso esperable de él, ¿no? Que está queriendo ser un dirigente que también tiene mucha conducción en la provincia. Yo creo que ahí el problema sería, las internas no son un problema por lo sangriento, me parece. Me parece que el problema es de criterio, ¿no? De criterio de lo que está tratando de imponer el Frente de Todos en todo el país, que es esta armonía, esta discusión de que todos los sectores estén comprendidos y que en ese sentido me parece que hay un interés más de Rossi, teniendo en cuenta, esto me parece que por ahí se pasa por alto, que nosotros somos una provincia que tenemos una constitución que no permite la reelección del gobernador. Pero nosotros ya sabemos que Perotti no va a ser reelecto en 2023 porque no se puede, salvo que haya una reforma constitucional que no está en el escenario para eso. Entonces me parece que también ahí entran a jugar las cuestiones provinciales y los intereses provinciales en una elección que no es provincial, o sea que sí se hace, pero una elección que discute lo nacional y que me parece que es importante priorizar porque nosotros, el Frente de Todos necesita para consolidar la gobernabilidad y avanzar en determinadas cuestiones estructurales que tiene proyectadas, consolidar un poco la mayoría en ambas cámaras, que viene siendo difícil. Y bueno, creo que este es un escenario muy bueno para el Frente de Todos y de unidad por lo político y también por la fuerza que nos da el gobierno provincial, el gobierno nacional detrás de eso. Pero la verdad que más allá de eso y ese marco de disputa,
entendemos que es una elección en la que tenemos muy buenas posibilidades y que la verdad que esperamos que zanjar esta interna, que pase una interna corta por suerte, se pueda trabajar en conjunto, y creemos que Marcelo Lewandowski, encabezando esa lista de senadores en el caso de ganar, es un candidato muy potente para el peronismo de la provincia y para el peronismo rosarino también, proyectándolo también para 2023 como un dirigente que tiene mucho para dar. Estamos con Rafael Iglesias, dirigente del Proyecto Rosario. Yo le quiero agradecer a Farru, que es un conocido de los dos, estoy casi seguro, que me permitió este enlace. Queríamos charlar de primera mano con alguien que integra un Proyecto Rosario, que forma parte del Frente de Todos, y un poquito saltear lo que vos mismo dijiste, Rafael, que es el cerco del AMBA, que a veces queremos leer el país con los anteojos del AMBA y nos perdemos un montón de cosas y terminamos hablando de nosotros mismos. Y es lo que queremos evitar a toda costa acá, aún saliendo desde el AMBA, ¿no? Te hago la última, Rafael, medio que quedó picando, obvio que falta mucho, pero un poquito quizá para dejar tráiler para futuras charlas en un futuro próximo. Justamente Perotti no puede ser reelecto por una cuestión constitucional. Supongamos que Lewandowski triunfa en esta primaria, o supongamos que no, que es Rossi. Hablaba con algunos colegas que me decían, bueno, acá se define quién puede llegar a poner el candidato del peronismo en las elecciones a gobernador de 2023. ¿Crees que es así o nos estamos vaticinando un poquito? Yo creo que, a ver, eso es algo que se puede estar jugando, pero Santa Fe es una provincia bastante compleja, tiene muchos contrapesos, yo creo que es muy particular y que sí hay, acá se juega un poco, por eso existe la interna, creo, pero me parece que falta mucho también para 2023. Sí, me parece que sí son dirigentes que se pueden posicionar y que ganando o no ganando también van a jugar ahí, digamos, ¿no? Y van a jugar fuerte, porque Lewandowski es un dirigente que ganando o no ganando va a tener mucha potencia, Rossi también. Rossi tiene una estructura muy importante en la provincia, así que me parece que sí, eso lo vamos a tener que definir más adelante, me parece, pero es una elección que va a ser interesante para ver en función de eso. Rafael, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Gracias por charlar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un placer, Rafael. Hasta pronto, Rafael Iglesias, dirigente del Proyecto Rosario, justamente allí desde Santa Fe, de primerísima mano, la info concreta de qué está pasando en los pagos santafesinos. De primera mano lo que está sucediendo con, me animo a decir a nivel provincial, la primaria más ardiente, ¿no? Porque de vuelta, dos pesos pesados de la política santafesina y la política local, ¿no? La política de nuestro país, como son el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, enfrentándose en una primaria provincial, ¿no? Jugando en suelo propio, en su pago, en su tierra. La verdad es que es llamativo y queríamos entenderlo de primera mano, así que estas notas son verdaderamente una bendición. La verdad es que algo que también llamaba la atención, o me gustaría reflexionar un segundito en lo que muy bien decía Rafael, esto de no forzar rupturas y mantener la seducción política. Estamos en un momento en donde en campaña la seducción política lo es todo. Motivar a que un gobernador como es el de la provincia de Santa Fe por ahí se vea más inclinado a jugar en clave Schiaretti, no por apoyar a Schiaretti, sino jugar con las cartas de Schiaretti que con las cartas del Frente de Todos, porque aparece el ministro de Defensa a plantear una primaria que no tenía en mente, bueno, puede generar una jaqueca, ¿no? en el gobernador, y eventualmente empezar a vislumbrar otras opciones. De nuevo, esto se va a resolver por una primaria, esto hasta aún hay gente que no descarta una unidad al fin y al cabo, pero realmente se están midiendo constantemente uno al otro. Perotti y Rossi, se pudrió todo en la relación y eso ha quedado desnudo en esta interna que, bueno, lo escuchamos a Rafael, sorprende y mantiene expectante a toda una provincia.